Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18:03 en la República Argentina y aquí estamos entre ustedes y nosotros, el programa de Jorge Enríquez. Y bueno, en una tarde muy especial, con un dolor muy grande, con una conmoción por el crimen de Morena en el Lanús, que realmente estamos todos muy conmocionados y angustiados, ¿no?, en la jornada de hoy. Jorge Enríquez está por venir en segunditos nada más, seguramente ya está arribando, pero ya quiero saludarlos quiero saludar en especial a Alberto Arco, que ha venido hoy con otros miembros ustedes habrán escuchado hablar y estuvieron la semana pasada con la generación plateada, ¿no? Escucharon hablar de lo que es la generación plateada. Es aquellas personas de más de 60 que obviamente tienen un rol, sobre todo ahora, cuando tenemos un lapso de vida que es cada vez, el promedio de vida de los seres humanos cada vez es más alto, la utilidad que tenemos todos es muchísimo más larga también. Entonces nos va a explicar un poco qué es esto de la generación plateada y nos va a ampliar el rol que van a tener, sobre todo, este domingo, que es una elección cuando, por ejemplo, el voto después de los 65 años podría no ser obligatorio, después de los 80 no lo es, entonces sería importante, después de los 70, sí, obvio, ahí no lo es, pero la importancia que tiene de que todo el mundo vote. Y estamos con Alberto Arco, justamente, que es otro de los miembros de la generación plateada. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luján? Muy bien, muchas gracias por la invitación, a vos y por a supuesto a Jorge Enríquez, que es el conductor del programa, oficial de este programa, que ya cuenta con antigüedad. Me acompaña hoy Félix Wax, miembro fundador de Generación Plateada, y el objeto, como vos decías, de este espacio es reivindicar el derecho a una longevidad plena, que también referías antes en tu apertura, de los mayores, de los ciudadanos mayores. Que si bien somos todos contemporáneos, los seres humanos somos contemporáneos, seas recién nacido o tengas 100 años, pero hay veces que la sociedad en su vértigo arrincona a ciertos sectores, los convierte en residuales, en marginales, los vincula a las patologías, a la enfermedad, al gasto innecesario. Hubo un funcionario de alta jerarquía en el país que decía que las jubilaciones salen muy caras. Bueno, ante esta realidad hemos conformado Generación Plateada para defender de estos ataques tan serios que recibe la tercera edad, además del ataque más brutal, que es hacerlos vivir en una situación de hambre con jubilaciones absolutamente miserables, que no merece nadie que haya trabajado 30 o 40 años de aportes. Obviamente. Y bueno, reivindicar eso como instancia económica, pero también lo que decíamos antes, una longevidad positiva, activa. La jubilación no implica el final de la vida, implica el inicio de una etapa muy rica en la vida, y generalmente los plateados, como los llamamos nosotros con cariño y con respeto, tienen y tenemos mucho para dar. Bueno, yo creo que tiene que haber una reivindicación de manera urgente, porque hay muchas empresas en este momento que estamos viendo que está tomando gente mayores de 55 años. Esto es una cosa que es muy importante, teniendo en cuenta que en el mundo se cree que solamente, se le pide experiencia entre los 25 y los 35 años a la pobre gente que tiene que empezar a trabajar porque terminó una carrera que no puede tener, pero cuando tienen la experiencia quieren gente con menos edad. Entonces hay una contradicción permanente y estamos viendo de que ahora
el tema este de que muchas empresas estén llamando a la experiencia que sirve, porque así no nos vamos a remitir a Oriente, pero nos podemos remitir a Italia, que todos tenemos algún italiano, alguna ascendencia italiana o española, pero sobre todo más Italia, donde justamente a la gente mayor, a la gente grande, cuando ya se peina canas, ¿qué se hace? Se reivindica y es a lo que se vuelve. Entonces, tendríamos que estar también nosotros en la vanguardia, ya que tenemos ancestros que vienen seguramente de algún lugar de Europa, no como dijo Alberto, pero no de esa manera despectiva, sino justamente de una manera muy positiva, a poder, de alguna manera valorar y aprovechar esto. Por ejemplo, en las empresas públicas no toman a nadie de más de 50 años. Calculo que no toman absolutamente a nadie. Y si vas al Palacio Legislativo, vos fijate que el límite también se mantiene. Hay una exclusión de los ciudadanos mayores de 60 en líneas generales. No solo en la actividad privada, también, como decís bien, en la pública. Y hablaste de Italia. A mí hubo algo en uno de los viajes en Italia que me conmovió. Il nono vigili. Son aquellos señores y señoras que cuidan a la salida del colegio a los niños. Nono vigili. Nos resultó tan simpática esa imagen, claro, como una forma, pero también en la producción. Porque la macroeconomía tiene una deuda muy grande con las minorías, en este caso con la minoría plateada. La macroeconomía puede resolver los problemas de ocupación. No es un problema o ser viejo o ser mujer o tener una orientación para acá o para allá. El tema es que la macro debe resolverlo y entonces va a haber trabajo como a todos. Muchas veces se habla, la Argentina puede producir alimentos para 400, 500 millones de personas. También puede producir puestos de trabajo legítimos para los que necesiten trabajar de arriba a partir de los 17, 18 años y hasta que ellos quieran, en los trabajos que corresponde a cada edad, a cada grupo etario. Seguro. Aparte ahora, como han cambiado las cosas, vemos que en definitiva cualquier persona, 70 años, es joven. Te los encontrás en el gimnasio, te los encontrás en natación, ¿viste? 75 años y están, o sea, fantásticos, haciendo a pleno y en realidad a veces con muchísima más energía que los de 50. Absolutamente. Y nos pasa en tantos foros que nos están invitando este año, nos decidimos, además de nuestras mesas de reflexión, este año en particular nos decidimos a tratar de colaborar con las elecciones, apostando por el espacio, claro, y dando todo nuestro esfuerzo al espacio en el que creemos, ¿no? El espacio de Juntos. Y justamente nos están convocando de muchísimos lugares, por suerte, sobre todo en los últimos meses, y vemos que nuestro entusiasmo por lo menos corre parejo al de los chicos. Bueno, y acá sí llegó, como lo había anunciado, Jorge Enríquez, que está con nosotros. Bueno, acá estamos con Alberto Arco, de Generación Plateada, sí, y estamos charlando, que con bueno, Félix Wax, también con Félix Wax, pero estamos hablando justamente de la importancia que tiene la incorporación, ¿no? Vemos en términos generales que se hace poco de la gente que tiene más de 50 años, absolutamente en todas las actividades y sobre todo en la actividad laboral. Pero ya estamos en comunicación. Antes que decir algo, sí, espero que esta inquietud que tienen algunos gobiernos no se frustre y sea algo exclusivamente con propósitos electorales. O sea que pasado esto de las elecciones, bueno, ya no te necesito más, volver a lo tuyo. Eso es lo que, a mi juicio, sobre todo aquellos que hoy detentan el poder en los distintos gobiernos, porque yo me acuerdo siempre que venían las elecciones y los que están detentando, los oficialistas, los oficialismos de turno, entonces empiezan a convocar a la niñez, empiezan a convocar a los adultos mayores, aparece el tema jubilatorio, que no es el tema de ustedes, justamente el de Generación Plateada, sino es uno más. Y después cuando pasaron las elecciones, bueno, está bien, deja hasta la próxima vez que sea. Bueno, pero después vamos a continuar hablando de este tema que, por cierto, es muy rico y que afecta y que es un tema donde casi prácticamente más de 6 millones de argentinos tienen más de 60 años. Y en muchos casos se practica con ellos una forma de discriminación bastante dura como es el edadismo. Pero ya tenemos con nosotros al doctor Federico Pinedo, ex presidente de la Nación Argentina. El mejor.
El mejor, sí, el mejor. El mejor presidente, siempre digo lo mismo. No solamente porque fueron... No hubo inflación, no hubo desocupación, no hubo nada. fue una maravilla. El maravilla. mejor presidente. Los índices incluso bajaron un poquito, el dólar creo que ese día bajó. Ese día bajó, es cierto. Bajó porque por lo menos había un soplo de esperanza. Bueno, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás preparando para estas horas previas a una elección que realmente es crucial porque entendemos la profundidad y la necesidad que tiene este cambio en un día, la verdad, muy triste por el asesinato de esta niña de 11 años, algo realmente aberrante y que justamente, según acabo de leer recién, un tuit del periodista Daniel Vilota, uno de los asesinos de ella había sido protegido o había pedido su excarcelación porque estaba con un problema con la ley, sí. La diputada nacional Natalia Saracho. Esto es más grave todavía. Bueno, te dejo cómo estás viviendo estas horas previas a la elección. Y con un enorme desazón por este tema, de alguna manera marca dónde está la Argentina, ¿no? Dónde estamos nosotros, dónde estamos los argentinos, quiero decir. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de una degradación que parece que no tiene piso, ¿no? Que siempre se puede llegar un poco peor. Este es un caso, me parece, bastante paradigmático de esta teoría de que las víctimas son los delincuentes y que los delincuentes matan, lo lamentamos mucho, pero siguen siendo las víctimas los delincuentes, ¿no? Y que los meten presos con riesgo de los funcionarios que toman intervención, y a las 24 horas están en la calle de vuelta y a las 48 horas cometiendo el mismo delito, ¿no? O mucho peor, como en este caso. Y en un caso tan aberrante, además una chiquita. Entonces, bueno, la verdad que esta es la Argentina que no puede seguir, ¿no? Que requiere de convicción primero, y después que la ley se cumpla, requiere el orden de la ley, ¿no? Que no sea optativo cumplir la ley. Ahora dicen que son violentos los que dicen que se tiene que cumplir la ley, cuando en realidad la violencia es no cumplir la ley, exactamente lo contrario, ¿no? Así que este mundo al revés lleva a estas aberraciones de ruptura del pacto de convivencia de los argentinos. Y bueno, es muy lamentable que a pocos días de que tengamos que elegir quiénes nos van a representar, tener que estar enfrentándonos a una situación de esta categoría, de esta magnitud. Totalmente de acuerdo. Yo quiero poner énfasis en esto que dijiste, que hoy parecería que los que quieren hacer cumplir la ley son los violentos. Esto es algo que se le ha dicho bastante a Patricia Bullrich, y realmente la violencia es justamente no cumplir la ley, lo que vos decís. Parecería que nosotros entendemos que la única manera de hacer cumplir la ley sería con la fuerza, y nosotros de ninguna manera es lo que estamos propiciando junto a la candidata Patricia Bullrich, sino todo lo contrario. Nadie está hablando, queremos el diálogo, bueno, pero frente a esto, ¿cómo vas a dialogar con estos tipos? Lo único que hay que hacer es aplicar la ley. No podés dialogar con ellos, con estas bestias salvajes. No existe el derecho sin fuerza. O sea, el derecho no es una cosa que se declama. El derecho es una cosa que se impone. La imagen de la justicia es una mujer con los ojos vendados porque tiene que ser imparcial, con una balanza en la mano porque tiene que ser equilibrada, y con una espada en la otra mano porque tiene que hacer cumplir la ley. O sea, esa es la definición misma del derecho. Entonces, es indignante esto, porque ese tipo de ataques políticos, como el que le hacen a Patricia, por ejemplo, por decir esto, que tiene que ver la ley y el orden, esos ataques políticos lo que hacen es desproteger a la población, porque si la población no tiene ley y no tiene quien la haga cumplir, está a merced de los delincuentes. O sea, es el mundo del reino de la mafia, y se acabó la democracia, y se acabó el Estado de Derecho, y se acabó la Constitución, que es el Tratado de Paz de los Argentinos. Así que es dramático y lamento que tengamos que estar hablando de esto en
a pocos días de terminar la campaña electoral, a pocas horas. Sí, una veces parecería que esto ya se aceptara como algo corriente, que pasa, hay manifestaciones, ahora incidentes a metros de la comisaría donde ocurrió el hecho, y parecería que uno ya lo naturalizó. Tanto lo naturaliza que un candidato ayer en un reportaje por televisión dijo que es imposible poder frenar una manifestación de 40.000 personas, entonces quiere decir que estamos absolutamente inermes. Yo he visto en Europa manifestaciones de 30, 40.000 personas, se dice que hay que tener un policía cada 2 o 3 personas y que la ciudad no dispone de eso, pero yo he visto en manifestaciones, por caso, una era en Roma, me acuerdo perfectamente que había un porcentaje, un número muy elevado, más de 40.000 personas que celebraban una marcha de antorchas, porque celebraban la marcha de Mussolini sobre Roma a los 70 años más o menos, y todo se desenvolvió en un orden de hora a hora, y cuando terminó, se terminó todo. Y hace poco en la Plaza del Sol, hace 2 meses atrás, una manifestación para legislar la marihuana en España, y cuando terminó, y no había más de 200 policías. Y porque los permisos no es por tiempo indeterminado, como acá que te dicen yo acampo, no. Claro, los permisos son de tal hora a tal hora, claro, y voy a circular por tal lugar y por tal lugar. Claro, no podés estar en otro no. lugar que no sea ese, porque la ley no te lo permite. O sea, pero por esta supuesto, cosa que cooptamos eso y cortamos toda la ciudad es una locura que hay que terminarlo, y hay que terminarlo ya. No es que tenemos tiempo, es ya. Bueno, ya hemos tenido tiempo, pero hace 10 años estamos haciendo esto, 20 años, no sé cuánto. Entonces, ¿cuánto tiempo más hace falta? 500 años más para poder controlar una manifestación. Están las normas, hay que cumplir las normas. No se pueden hacer normas que no se hagan cumplir. Eso es muy evidente. Así que bueno. Yo totalmente de acuerdo con esto, pero lo que pasa es que nosotros realmente cada vez que decimos hacer cumplir la ley, pareciera que lo que nosotros queremos es generar violencia. Al contrario, la violencia hoy ya está entre nosotros. Lo que queremos es con la ley combatirla. Eso creo que es como que uno quiere Lo único que frena la violencia es la ley. Eso está claro, eso ya lo descubrió la humanidad hace miles de años. Si queremos como sociedad decir, bueno, cuando hay una manifestación de 40.000 personas, que el gobierno autorice y que se pueda hacer en un lugar determinado en tales condiciones, que es lo que decía la ley, bueno, macanudo, hagámoslo, cumpliendo la ley, pero digamos en las otras circunstancias, no, hay que cumplir la ley, no es tan complicado, pues además las leyes tampoco son aberrantes, son cosas de sentido común, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me parece que eso está bastante claro. Está claro. Después, bueno, está en los funcionarios, si les es más cómodo no cumplir la ley para quedar más simpáticos, eso es un problema para la comunidad. Y lamentablemente las teorías zafaronianas han calado tan hondo que lo que vos decías al principio, ¿no? Que la culpa parece que la tiene la sociedad y no el delincuente, ¿no? Y sí, bueno, es que es una teoría, que es esa teoría de que los delincuentes son las víctimas de la sociedad. O sea, mi mamá es la culpable de que un delincuente delinca. Es una cosa, como igualmente, concepto es aberrante, porque además ¿qué alternativa hay a eso? Seguramente. Ahora, Federico, yo creo que también de acá para adelante vamos a tener que ver esta gente, los planes sociales que recibía, porque parece que hay todo un entramado de la utilización de menores, que estamos viendo que también es otro tema muy importante a resolver, la utilización de menores para el delito. Es un tema que no es una sola cosa, que es la penalización, que por supuesto tiene que ser y de manera inmediata, sin tener esta puerta giratoria, sino también todo lo que hay detrás, porque ahora no vaya a ser de que sea solamente los menores que queden detenidos, que después los van a terminar sacando, y que los responsables de esto, que son adultos, no paguen por que fue un asesinato en definitiva. Una de las 3 pautas de la moral que decía Kant era no utilizar a una persona como un medio, sino considerarlo como una persona que es un fin en sí mismo, ¿no? Y esto de usar
políticamente a la gente. Esto de usar a los menores para delinquir, son maneras de tener a las personas como un instrumento. Y esto es la bajeza más grande, porque es la contradicción de uno de los principios éticos más elementales. Los 3 principios de Kant, este es uno, ¿no? No usar a las personas como instrumentos, sino como fines en sí mismos, considerarlas como un fin en sí mismo, con su dignidad. Entonces, todos estos mecanismos de utilización de gente, mintiéndole, llevándola a decir, si vos no vas a tal lado a apoyarme políticamente, te corto tu ingreso, mandar al chiquito a delinquir, lo que sea. Esas son bajezas inconcebibles que las utilizan como herramienta política. Entonces, no sé, yo no encuentro palabras para calificar ese tipo de actitud. Lautaro Nieto ahora quería hacerte una consulta también. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo audio, sí. Bueno, recién llego, así que me incorporo, te estoy escuchando desde hace unos minutos, pero bueno, nada, estamos de acuerdo en lo que te estabas diciendo, y particularmente quería ver si tenías una visión de cuál sería hoy, en tu perspectiva, alguna solución que podríamos dar a corto plazo apenas tengamos la suerte de que Patricia Bullrich sea nuestra presidente, ¿no? Bueno, hay bastantes soluciones, y hay muchos tipos de delitos, y para cada tipo de delitos hay distintas soluciones. Yo creo que estos son delitos que requieren una policía de cercanía, una presencia policial, con policías que los vecinos conozcan, que estén en el barrio, como era cuando éramos chicos. Claro. El delito chico, el delito corriente, que a lo mejor se puede transformar en una tragedia absoluta, como en este caso, que por robar un celular mata a una chiquita de 11 años, requiere ser corregido, contenido, evitado, ¿cómo se llama? La previsión, ¿no? Para evitar que se cometan los delitos en el lugar, ¿no? Con policía de proximidad. Sé que fue una pregunta amplia, bueno, pero también sé que eso son ese tipo de delitos. Cosas. Después hay otro tipo de delitos, como el narcotráfico, que muchas veces motorizan estos delitos chicos, que eso es otra cosa. Ese es un delito que se combate con inteligencia y con coordinación de todas las fuerzas del Estado en derrotarlo, para lo cual tienen que estar en la misma sintonía y en el mismo lugar los jueces, los fiscales, los policías, los intendentes, todos juntos trabajando en el mismo sentido. Claro. Y con toda la fuerza del Estado, demostrándole a los narcos que el Estado es más poderoso que ellos. Así que, pero bueno, son distintos abordajes. Patricia ha tenido una experiencia muy contundente cuando ella fue ministra de Seguridad. Para cerrar, si esto altera, por supuesto, los actos de cierre de campaña. Creo que se suspendieron todos. Curiosamente, creo que Kicillof iba a tener un acto en Lanús, no sé si hoy o mañana, y Patricia iba a cerrar su campaña en Lanús mañana, que lo suspendió. Así que, bueno, me parece que eso también es un tema de empatía con las víctimas de una situación como esta, ¿no? No se puede estar haciendo actos políticos frente a una situación de este tipo. Una desgracia de este tipo, por supuesto. Así que me parece que fue muy atinado de parte de Juntos por el Cambio decir, bueno, cesamos en esto porque no estamos como para declaraciones políticas, porque ninguna le va a servir a la familia ni a los vecinos de Lanús, y sobre todo a esa familia que perdió nada más ni nada menos. Pienso en los padres y me horrorizo. Así que así es. Bueno, Federico, esperemos entonces el 13 a las 18 horas vamos a poder volver a hablar de política, y esperemos que podamos hablar del proyecto que se va a realizar el 10 de diciembre, ¿no? Así es. Bueno, le mando un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande para vos, Federico. Me comunico después por privado. Federico Pinedo estuvo con nosotros, 18:27 minutos. Yo creo que es un buen momento para ir a una pausa
y después volver porque podemos seguir hablando con Alberto Arco, también con Lautaro Nieto Frañul, que ha llegado hace un ratito, y tenemos muchísimos temas más, siempre expectantes de lo que va a suceder, algo tan importante como la elección del domingo. Pausa, volvemos enseguida. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un FIT vamos a cuidarte, en un FIT venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de 6 horas para que tengamos trabajo con derecho, levantá a la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. 18:31 minutos, estamos acá y bueno, charlamos un poco fuera del aire con Alberto Arco, que también estaba impresionado con esto que estaba sucediendo, y veníamos charlando, Jorge, con el tema del edadismo que vos decías, ¿no? Que a veces, viste que en ese tema no pareciera que el Instituto de la Discriminación no está, porque cuando se quiere jorobar o insultar a alguien, se le dice viejo de... Entonces, esa parte de la discriminación no está. Todos los otros sí pueden ser adjetivos, pero pareciera que no, Jorge? Tal cual, tal cual. Bueno, y yo con tos. Sí, no, pero tal cual lo que vos decís, María Luján, es cierto. Uno a veces, y aunque, y le pregunto a Félix y Alberto también esto, aunque uno no te lo hagan decir, no te lo dicen en forma directa, muchas veces uno lo siente en determinados ámbitos que te miran como, y mirá las canas que tiene, las arrugas, servirá para este tema. Y yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que hasta, lo hablábamos el otro día, hoy, y creo que Horacio, nuestro productor, también lo dijo la semana pasada, fuera de micrófono, que hoy
no solamente sucede que la gente a lo mejor que llegó a la edad provecta es gente que tiene obviamente más experiencia, sino que tiene una formación intelectual, cultural mucho más sólida, porque ha leído, porque las lecturas que uno ha tenido en el colegio, yo por lo menos me acuerdo, no son las lecturas que tienen hoy los chicos. Yo me acuerdo que en primer año del colegio donde yo iba, el Nacional de Buenos Aires, leíamos Serafín y Joaquín Álvarez Quinteros, Alejandro Pérez Lujín, Jacinto Benavente, Federico García Lorca, y hoy esas cosas son absolutamente ignoradas. El otro día me tocó estar en un evento donde no sé qué palabras dije que no las entendieron, y eran palabras de uso cotidiano, Alberto y Félix, no eran palabras que yo, hay alguna palabra del castellano antiguo que uno por ahí puede pensar, pero hoy, una vez hablando con el Papa, cuando yo era Papa, me dijo que lo que más le preocupaba era eso, porque para entender el Quijote, que por lo menos manejar 6.000 vocablos, y los chicos dicen que muchas veces terminan la secundaria sin saber, sin tener más que incorporado 2.000 vocablos, entonces pierden la hilación. Es como estar leyendo en inglés con un lenguaje muy poco fluido, o sea, con pocas palabras. No sé ustedes qué opinan de todo esto. Sí, absolutamente, Jorge. A veces cuando uno camina a la calle y ve a gente adulta, se lo discrimina como viejos. Y yo veo gente activa. Voy a un gimnasio y los veo trabajando, no al nivel de los jóvenes, pero sí a pleno. Cuando voy a hacer natación, los veo haciendo piletas completas. Cuando hablo de política con ellos, están permanentemente pensando y viendo su voto, y saben bien a quién votar. La tienen muy, pero muy clara. Ahora, si los políticos realmente van a cumplir con los planes que tienen, yo creo que en la Argentina la situación de los jubilados va a cambiar diametralmente. Así que esperemos, Jorge, que pasemos a ser ciudadanos adultos, no más viejos. Esa palabra hay que sacarla. Viejos son los trapos, decía bien. Así es. O viejo es el viento y todavía sopla. Así es. Lo que ocurre, te voy a decir, perdón, que una digresión, un comentario que voy a hacer. Claro, con razón, tenés así flaco, estás en línea, lo que acaba de decir, gimnasio y natación. Así es. Buena dieta, Jorge, buena dieta. Nos está tirando por la ventana, Alberto. Ahí directo. Sí. Bueno, el punto fundamental Perdón, esa que está ahí es la diputada Natalia Saracho, que defendió al menor en Lanús. Diputada, y no hago proselitismo con esto, diputada del actual oficialismo y candidata octava en la lista. Octava en la lista de candidatos a diputados nacionales. Un buen ejemplo. Claro, un buen ejemplo. La negociación con Grabois. Ahora. Sí. Candidata. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Pero lo más importante, ustedes recién hablaban del tema de los jubilados, y no me voy a remitir a que las jubilaciones son pobres y demás. Lo que sí, ya que como generación plateada y con tanta experiencia, sí, me pueden decir cuál sería la idea que ustedes están manejando y que tienen respecto al tema de cómo se puede seguir aportando y cuál va a ser el sistema definitivo respecto de jubilarse, porque esto es un problema mundial, no es un problema más allá de que en Argentina es porque se echa mano a todo lo que es la ANSES y a todos los fondos que siempre tiene el Estado, sino es un problema mundial de que cada vez la edad sigue siendo más alta de fallecimiento, el promedio de vida es mucho más alto. Entonces, ¿cómo si nos jubilamos a los 60 años? Bueno, los varones a los 65, también es discriminatorio eso, a los 70, como opciones a los 70. Entonces, hay un promedio de vida tan alto, ¿de qué manera hay que llenar esas cajas para que esa gente se pueda jubilar y la población económicamente activa cada vez es menor? Bueno, la pregunta que haces es central y nosotros no tenemos la respuesta porque es una respuesta que va a llevar tiempo. Está en el proyecto de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, adherimos a las ideas a las que hemos tenido acceso, pero resolver eso sin duda va a llevar mucho, pero se puede resolver. Yo recién hice un planteo del que estoy convencido, que la macro tiene una deuda de empleabilidad en la Argentina.
Si no, le podemos preguntar para mayor ampliación a Macron, ¿no?, que está hoy en un dilema similar y muy candente. La Argentina, así como repito algo que dije, tiene que tener posibilidades de darle empleabilidad a quien quiera trabajar. Porque hay 22 millones de cheques que salen del Estado argentino, que de alguna manera hay jubilaciones allí, pero hay muchas dádivas, y si eso no lo transformamos en trabajo productivo, estamos ante minorías discriminadas de alguna manera. Algunos por la limosna que reciben de un Estado maltrecho y otros porque no reciben lo que les corresponde. Ahora, sí tenemos proyectos concretos que pueden ayudar desde Generación Plateada. La creación de consejos consultivos y consejos ejecutivos de la tercera edad. Los consultivos, el nombre lo describe, son de consulta, de posible aplicación nacional, provincial y municipal. Y los consejos ejecutivos son ejecutivos, como lo describe también su nombre, donde ciudadanos de la tercera edad, con las credenciales necesarias y la formación necesaria, intervengan en organismos como PAMI, como ANSES, donde se manejan las cajas más grandes del presupuesto argentino y que están manejados, primero, no por plateados, como decimos nosotros, están manejados en su mayoría por gente más joven. Lo mío no es discriminatorio. Lo mío pero sí además, es la cámpora. pero Está manejado además por la cámpora, que maneja exacto, la caja. Pero además, cajas que están siendo vaciadas con otros fines, o fines corruptos, o la empleabilidad de los fondos para otras razones que no son las del pago o de jubilaciones o de beneficios de salud para los jubilados. Así que nosotros concretamente a los precandidatos le estamos solicitando un asiento ejecutivo en PAMI y en ANSES, donde controlar en serio y a nombre de los ciudadanos de la tercera edad esos fondos. Es muy interesante esto que estás planteando y lo vamos a seguir charlando, Alberto, porque me parece que esto se puede desarrollar mucho más, además, ¿no? Perdón, te digo algo que muchas veces la gente ignora, que es que la propia Constitución Federal establece que en los órganos de previsión social tiene que haber participación de los beneficiarios del sistema. Claramente lo dice la Constitución, nunca se ha cumplido eso, pero es una manda constitucional y creo que es lo que corresponde. En un país que está tan infectado de corporativismo, parecería que esto, que no es corporativismo porque es reconocer a uno de los actores, no con un sentido corporativo, sino con un sentido integrador, juntamente con el Estado, de poder auscultar, lo mismo que en el PAMI, las necesidades que tiene la gente de la tercera edad. Pero ya tenemos a nuestra invitada, que es la doctora Silvana Giudice, que siempre nos ilustra, sobre todo con el tema de que para ella ha sido realmente un apotegma en su vida, que es el tema de la libertad de expresión. Y bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué sentiste cuando nos encontramos frente al asesinato de esta niñita de 11 años en Lanús, Morena? Hola, Jorge, qué día tan triste, ¿no? La verdad es que se detiene la actividad de campaña, pero también se detiene el corazón, porque las imágenes son estremecedoras y porque todos los días vivimos el aumento de los casos de inseguridad. En mi caso, lo que te puedo señalar, yo fui presidenta del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, y trabajamos mucho sobre la importancia del bloqueo del email de los aparatos. El email es un numerito que tienen de fábrica los celulares. Nosotros con el Ministerio de Patricia Bullrich habíamos generado un convenio y establecimos un sistema con las operadoras telefónicas que sigue vigente, por el cual cuando te roban un celular tenés que denunciarlo y la compañía automáticamente bloquea ese registro para que ese teléfono no puede ser usado en ningún lugar del país. Lamentablemente, aunque esa resolución sigue vigente, lo que estoy notando es un aumento muy acelerado del robo de celulares, y en este caso con violencia, con una violencia que cuesta la vida de una niña de 11 años, ¿no? Por eso duele mucho más.
Silvana María Luján Batallán te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, María Juan? Bien, realmente muy consternada con lo sucedido con esta chica y sé lo que trabajaste en el ENACOM con esto porque hemos hecho muchísimas notas respecto de la finalidad que tenían los celulares en el delito y yo me acordaba mucho de vos cuando en pandemia se decidió de que todos los penales, los internos podían tener celular, ¿no? Y me acordé inmediatamente de vos porque sabía de que desde ahí, desde los lugares de detención podrían realizarse muchísimos delitos y fue la inmediata idea que me vino a la cabeza y el trabajo que vos habías hecho como había sido tirado por la borda. Qué feo que cuando inmediatamente que aparece un gobierno nuevo se tire por la borda lo que se hizo bien y vos habías trabajado muy bien en el ENACOM. Bueno, justamente esta medida tiene que ver con que antes del 2019 habían bajado el índice de robo a celulares porque hubo una decisión conjunta de, digamos, las autoridades nacionales de seguridad, también con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y también con la Gobernación, todas las áreas de seguridad coordinadas para no solo trabajar desde el punto de vista tecnológico con el ENACOM y las compañías, sino también para intervenir en las cuevas que revenden los celulares. Pero te quiero decir, a mí me pasó el viernes, me robaron el celular, inmediatamente bloqueé en el número del ENACOM el email, mi aparato seguramente no sirve más, pero con los sistemas de detección, sobre todo de Google, sé dónde está. Sé dónde está. Lo denuncié, lo saben las autoridades de ciberseguridad, pero todavía no han hecho procedimiento para recuperarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos a todas las medidas que le podés poner de bloqueo para que los celulares no se clonen y demás, no lo acompañás con medidas concretas de seguridad y coordinadas entre todas las jurisdicciones, porque esto tiene que ser algo coordinado para que el que roba un celular en Buenos Aires no lo pueda utilizar en ningún punto del país y no lo pueda revender en ningún punto del país. Y con eso evitaríamos esta ola por lo menos creciente de robo de celulares, porque cuando vos cerrás los puntos de venta y restringís el mercado, digamos, negro que hay de celulares, entonces, bueno, ahí baja el delito. Pero ¿qué sucede? Mucha gente tampoco lo denuncia. Bueno, es todo un círculo vicioso y, como vos decís, es realmente una pena que se hayan dejado de continuar de aplicar estas medidas, porque es evidente que cada día es más difícil circular en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires sin que corras el riesgo de que te roben el celular o que sufras algún hecho de inseguridad. Ya lo creo. Silvana, estamos viendo también que, bueno, a raíz de esto se suspendió la campaña, cosa que me parece muy atinada. Vos como precandidata, contanos cómo estás viendo después de todas las recorridas que también acompañando a Patricia Bullrich hiciste por el país. ¿Cómo estás viendo en cuanto a la sociedad y a la gente si se entendió? Porque acá es importante que se entienda cuál es el proyecto. Creo que lo importante en el día de hoy es ser muy respetuosos con el dolor de la familia y de un barrio del conurbano que está en ebullición, ¿no? Estoy preocupada por los hechos de violencia que se dieron hace un ratito y por cómo puede escalar todo este conflicto en la previa de un momento electoral. ¿Por qué? Porque se confunden también las sensaciones, y a la sensación de desilusión, de hartazgo, de cansancio que tiene la gente por las faltas de respuestas del gobierno, se le suma ahora la bronca, la impotencia y el dolor que provoca esta muerte, ¿no? Entonces me parece que es un momento para estar muy precavidos, para hablar con tranquilidad, para poder desarrollar lo que falta de la campaña y las elecciones el día domingo en un clima de tranquilidad, ¿no? Porque hoy es un día de conmoción.
Sí, ya lo creo. Lautaro Nieto, Frañul, te quería hacer una consulta. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas noches. No, volviendo un poco a tu pensamiento original, ¿no? Cuando nos contabas cómo ustedes habían desarrollado esos convenios con las empresas telefónicas, etcétera, ¿no? Tal vez un poco lo que estamos viendo, bueno, es el incumplimiento de la norma, ¿no? O de todo ese aparato que ustedes habían montado para que justamente desalentar el delito, ¿no? Porque si ustedes hicieron toda una actividad justamente para que no se cometieran estos robos, si las actuales autoridades nacionales o provinciales, o las que realmente pueden tomar medidas, hubiesen cumplido con todos los protocolos que ustedes hicieron y desarrollaron con tanto esfuerzo, ¿no? Y con tanta inteligencia, hoy tal vez no estaríamos lamentando este hecho, ¿no es cierto? Porque si esos teléfonos, como vos decís, se bloquean y ya nadie los puede comercializar, y encima tenés un geolocalizador donde podés ir a buscarlo, tampoco ni siquiera les sirve como partes, ¿no es cierto?, para la reparación. Digamos, la pregunta concreta es ¿qué opinás, no? Hay un abandono, ¿no? No, la conclusión es que, ¿sabes lo que hace falta? No solo son medidas o resoluciones, sino también es voluntad política. Entonces, al protocolo y el procedimiento para bloquear el celular, lo tenés que acompañar luego con una justicia ágil para que dicte las medidas de allanamiento, de intervención que hagan falta cuando se detecta el celular robado, y también fuerzas de seguridad que trabajen primero en la prevención, porque la meta es que no te roben por la calle, y segundo en la asistencia a la víctima de manera rápida para que no se sufra violencia, y para que una vez que tenés el hecho en el momento puedas llamar por ejemplo, en mi caso se supone que vos llamas al 911 y te toman la denuncia de robo de celular, y a mí me dijeron que no, que era solo para emergencia, que me acerque a una comisaría. Entonces todo eso desestima al denunciante, y tenemos que volver a esos mecanismos rápidos para formular la denuncia, se bloquea el celular e inmediatamente puede intervenir la fiscalía y lograr con la víctima el traqueo de la terminal para saber dónde está y poder recuperarlo. Todo eso requiere de voluntad política y coordinación entre las jurisdicciones, porque en general los robos son en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, cruzan la General Paz para reducir los aparatos, o los llevan a otros puntos de intervención, primero para volver a vender una terminal que ya fue bloqueada por la compañía. Tenés que hacer un proceso de falsificación que se hacen solamente en algunos puntos de la Argentina. Y si no, también lo que se hace, por eso siempre va a quedar un margen residual, el delito nunca va a llegar a cero, que es que esas terminales que son bloqueadas se pueden llegar a vender en Paraguay, porque Paraguay no adhiere al sistema global de GSMA, que es el que bloquea directamente de fábrica el aparato y no se puede volver a usar en ninguna compañía de celulares del mundo, ¿no? Claro. En Paraguay es probable que haya un tráfico mucho más, existe un tráfico mucho más fluido, importante y rápido, claro, para que desde allí se redistribuyen, se reingresen a la Argentina. Bueno, toda una serie de medidas de crimen organizado que también tenés que considerar, no solamente la medida del ENACOM o lo que puede hacer la empresa telefónica. Obvio. Después hay que ponerle la voluntad política y lo mismo para los otros delitos. Si lo que se está viendo en la Argentina hoy es indiferencia ante la inseguridad, ante la violencia, ante los robos, sobre todo en el conurbano, ¿no? Claro, ya lo creo. Bueno, sí, Jorge. No, perdón. Lo que te quería decir, Silvia, era que también hay un tema de Silvana, perdón. Lo que te quería comentar era que también hay un tema que muchas veces te desalientan, si no tienes seguro el celular, la posibilidad de la denuncia, y sabemos perfectamente que con los juzgados tan atiborrados como están de trabajo, esas denuncias cuando se roba un celular, si hay seguro, dicen bueno, no se va a presentar el denunciante como querellante y acá termina la película. Y esto también lo hace la policía por un tema de estadística, que no quiere que aumente la cantidad de robos. Por eso es todo el sistema perverso. Ahora, yo aliento la esperanza, estoy seguro que después de la experiencia que ha tenido Patricia
con el tema seguridad, todo esto, porque los índices han crecido en forma alarmante desde que Patricia se fue del gobierno, no solamente en cuanto a incautación de droga, que es mucho menor, sino ni tampoco en cuanto a la detención que ha caído de narcos, sino también en lo que se refiere a este tipo de delitos que son realmente aberrantes y que merecen que la pena sea prisión perpetua. Y acá no hay tutía. Me parece que hay que ir en esa dirección, ¿no? Sí, en este caso realmente es cuando la conmoción es tal que se comienzan a debatir los temas, pero después quedan en la nada, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la baja de imputabilidad para los menores, el tema de las penas efectivas, la cantidad de presos que soltó Kicillof en la pandemia. Bueno, todo eso da como resultado este dolor que tenemos que ver por las pantallas de estar viendo en directo y al lado de todos sus compañeritos de escuela cómo la chica es violentada y termina muerta. Sí, espantoso, realmente es angustiante. Silvana, me gustaría si podés decir, o sea, qué es lo que pensás de acá las elecciones del domingo y dar un mensaje para aquella gente que está desalentada por todas las cosas que están sucediendo a diario. El momento de mayor poder del ciudadano es en el momento de emisión de su voto. No hay que dudar un segundo, hay que ir a votar, hay que defender el cambio en las urnas y trabajar para que podamos vivir en un país normal. Y que el cambio sea profundo y que sea rápido, que no sea... No, por supuesto. Obviamente, del como cambio, te decía, hoy hicimos una tregua en la campaña, entonces uno no quiere confundir. Seguro. Hablando de un tema tan doloroso, terminar haciendo proselitismo. Obvio. Pero lo cierto es que con un Ministerio de Seguridad como el que lideró Patricia, los hechos seguían pasando, pero habían empezado a bajar los indicadores de homicidio, muchísimo, de secuestro de droga, de presos vinculados al narcotráfico. Fueron decenas de miles los que Patricia pudo concluir metiendo en la cárcel a gente vinculada al narco, tanto en Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, en el cambio de gobierno, eso todo volvió para atrás y ahora estamos pagando las consecuencias. Ya lo creo. Silvana, desde ya un abrazo muy grande, desde acá te mandamos todos y bueno, estaremos, veremos que después del 13, a ver cómo vienen las cosas y si realmente tenemos la idea de cómo se va a proyectar el país del 10 de diciembre para adelante, en definitiva. Muy bien, les mando un saludo muy grande. Un beso grande, gracias, Silvana. Un saludo grande, Silvana. Silvana vino trabajando muchísimo este tema y como obviamente siendo periodista y demás, estuve siempre muy atenta a todo el trabajo que realizaba respecto de los celulares, respecto de las comunicaciones, porque no solamente vía celular existen las comunicaciones a nivel delictivo, sino hay por distintas ondas, radios y demás. Y ella había hecho un trabajo maravilloso respecto a eso y lamentablemente otra cosa más que se tiró por la borda. Bueno, la verdad que realmente es muy doloroso esto, pero independientemente y justamente para que esto no suceda en el futuro, le vamos a hacer un pedido a la gente de que el domingo vaya a votar, que la democracia no termina con el voto, pero que comienza con él. Los ciudadanos disponemos de muy variados canales de participación en la vida ciudadana, como por ejemplo pueden ser no solamente afiliarse a un partido político, intervenir en la vida partidaria de un partido político, sino también en variadas formas como pueden ser las consultas populares o la iniciativa popular, pero nuestra democracia es fundamentalmente representativa, no es participativa, tiene algunas figuras que la semejan a la democracia participativa, pero fundamentalmente es representativa, y en ese sentido yo creo que la gente tiene que movilizarse cuando se trata de una votación. Sí. Perdón, porque nos guste o no nos guste, seremos gobernados por los representantes que surjan de las elecciones. Entonces yo digo siempre que no votar es
votar para que nada cambie. ¿Querías decir algo, Félix? 30 segundos, porque ya nos estamos yendo. Tanto Sí. Félix como Alberto, les doy 30 segunditos para que Sí, podamos yo ir invito a todos los jubilados que vayamos a votar. Nuestro voto es importantísimo. Viendo el dolor que está pasando en este momento en la Argentina, los jubilados lo sentimos en carne propia, así que hagamos fuerza, los que pueden, a votar, y los que no pueden, que le digan a sus hijos, a sus nietos que los acompañen, pero vamos todos a votar, a dar vuelta a este país, para el bien de la Argentina. Sí. Jubilados, a votar. Perfecto. Bueno, un segundito nada más y para vos, Lautaro, Somos también. el patrimonio de los valores, la tercera edad. Así que por esa niña que murió hoy, como abuelos, tenemos la obligación y la voluntad de votar. El domingo a votar, por favor, a votar por la democracia. Lautaro, la última. Sí, es evidente que nuestro voto va a ser muy importante para llevar a este país adelante. Vamos a darle el voto a Patricia y estoy seguro que con ella en el gobierno vamos a volver a políticas que van a prevenir estos delitos y no vamos a tener que volver a sufrir las cosas que sufrimos hoy por el abandono de políticas que ya estaban establecidas, solamente había que cumplirlas. Jorge, cerrás vos, por supuesto, Bueno. tenés 30 segundos también. No, tengo un minuto. Bueno, dale. Porque esto me corren desde la cabina. Sí, por no, eso lo te que digo yo 30. digo es que lo que digo básicamente es que la gente concurra a votar, por un lado, por el otro lado que lo haga pensando en que este país requiere un cambio profundo. 80 años de letargamiento de una sociedad desde que el peronismo el 4 de junio del 43 alumbró la luz pública, a la vida pública argentina, nos han llevado a este estado de deterioro porque como decía en su momento Perón, terminó siendo todo el mundo peronista, o sea que acá es como el otro día dijeron cuando Lustó, dice me fui del kirchnerismo, y puede él irse del kirchnerismo, pero el kirchnerismo nunca se fue de adentro de él, porque es un virus realmente, y lo digo, no me pretendan con esto decir gorila, pero cuando te están alterando un valor fundamental como es el derecho a la libertad, el derecho a vivir libremente, no podés menos que decir es un virus que se ha inoculado. Y cuando uno ve de que la agresividad es permanente, cuando uno ve que esta señora Natalia Saracho, que es diputada actualmente, porque actualmente es diputada también, y va por su reelección, en la misma lista que está Tolosa Paz, no estoy haciendo proselitismo, simplemente señalando datos de la realidad, en la misma lista donde va Tolosa Paz, donde va Máximo Kirchner y donde va la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, realmente es vergonzoso como no han podido realmente tener un poco más de tino a la hora de elegir los candidatos que se presentan ante el público. Y bueno, nosotros nos vamos hasta el próximo Hasta el próximo miércoles nos vamos a encontrar. Si Dios quiere. 6 de la tarde.